Nuevo orden mundial alien, Lancaster. La globalización de la Iglesia romana. Después de derrotar a los lombardos en Italia, Pipino donó las ciudades italianas que había asegurado al Papa Esteban II y así efectivamente homogeneizó a Italia, neutralizando la última facción que se oponía al control papal. Esto se hizo conocido como la donación de Pipino. Esta franja de tierra en el centro de Italia, que abarca varias ciudades estratégicas, luego se convirtió en el núcleo de los estados papales, más tarde conteniendo el Vaticano. Esto confirió vastas riquezas a la Iglesia de Roma. Pipino confirmó su donación en 756 en Roma. A la muerte de Pipino, Carlos se convirtió en rey del reino franco junto con su hermano menor Carolmán en 768. Ambos fueron considerados reyes participando en la realeza única. Carolmán murió repentinamente en 771 y Carlos asumió el gobierno de toda Francia como Carlomagno I y como protector del papado. En 772 se apresuró a rescatar al Papa Adriano I de los invasores. Carlomagno añadió los reinos de Baviera, Carintia, Turingia, Frisia, Sajonia y Lombardía al Imperio de Francia a finales del siglo VIII. En el año 800 fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III, a quien Carlomagno había salvado del asesinato por los romanos. La historia cuenta que Carlomagno desconocía la coronación hasta que León lo coronó por sorpresa mientras se arrodillaba para rezar en la Basílica de San Pedro. Esto sentó el precedente de que todos los futuros emperadores tendrían que ser coronados por el Papa para ser legítimos. El comentario por Voltaire era cierto, porque el imperio se volvió santo solo porque el emperador fue ungido por el Papa. Esta tradición sirvió para globalizar aún más a la Iglesia romana, que llevó adelante la agenda de la hermandad. Entre los siglos IX y XVI, 30 emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico fueron coronados. Así, la Iglesia romana llegó a dominar a toda Europa. Pero el imperio no pudo mantenerse unido, y las provincias occidentales más liberales continuaron rebelándose. A medida de que la Iglesia católica ganó poder, se volvió más intolerante con los cismas de la fe básica y reprimió duro a los desviados. El caso más notorio de esto fue la reacción al movimiento cátaro, que duró desde el siglo IX hasta el XIV. Esto floreció en la región de Languedoc de Francia, que fue donde María Magdalena había vivido y predicado. Los preceptos reflejaban algunas de sus enseñanzas. Incluían la igualdad hombre-mujer, la reencarnación, la negativa a comer productos de origen animal y ninguna objeción a la anticoncepción. Quizás lo más dañino fue el rechazo de los cátaros al sacerdocio, y esto es lo que produjo las repercusiones más severas porque quitó la autoridad de la iglesia jerárquica. En 1209, por autoridad papal, toda la población de la ciudad de Béziers, dominada por los cátaros en el sur de Francia, fue masacrada por los cruzados y la ciudad fue quemada hasta los cimientos. Se estima que entre 15.000 y 20.000 fueron asesinados. Para cuando el movimiento fue sofocado por una cruzada, más de 500.000 de cátaros habían sido asesinados, todo sancionado por los papas. Esta represión dio el ejemplo para futuros tratos con movimientos rebeldes. Tal era el control papal, tal era el hambre de poder de la centralización de la iglesia en torno al papado, que todas las provincias se tenían que alinear hacia el centro, a la franja de tierra en el centro de Italia, que incluyó más tarde al Vaticano. Amigos, hasta aquí este capítulo. Veremos más de este excelente libro que espero que estén siguiendo en su lista de Lancaster. Y bueno, sin más, les agradezco como siempre a mis amigos, los patrocinadores, por su generoso apoyo como siempre. A mis amigos los suscriptores, y recuerden que estamos en nuestras redes sociales tradicionales, en su portal favorito, Fritz Springmeier en español. Que pasen un excelente día.